Nunca olvidaré el día en el que fui a buscar trabajo y me dijeron que sí. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast perfecto para todos aquellos a los que les encanta ser los villanos de su propia historia. Sí, porque estáis ante dos personas cuya actividad extraescolar favorita es autosabotearse. Totalmente. Como cuando, por ejemplo, haces cálculos sobre a dónde se ha ido todo tu dinero y todo cuadra. Nadie te lo ha robado ni lo has perdido. En realidad era todo tu culpa, pequeño comprador compulsivo. O como cuando sabes que quedaste dentro de 15 minutos y aún así decides ver 5 minutitos más de capítulo. Porque total, en 10 minutos te da tiempo de sobra ducharte, vestirte, peinarte, caminar 30 minutos hasta el lugar en el que has quedado y llegar a tiempo. Totalmente. O como cuando estás en una relación estable con una persona estable y decides que es demasiada estabilidad para ti. Porque lo que a ti realmente te mueve es el caos, la destrucción, el desorden. Sí. O como cuando quieres empezar a hacer deporte para llevar una vida más sana y te apuntas al gimnasio, pero después llegas a casa y lo celebras con pizza. Entonces, que es así. O como cuando sabes que al día siguiente tienes que madrugar y aún así te quedas hasta las 3 de la mañana viendo vídeos en TikTok sobre cómo limpiar tu piscina cuando ni siquiera tienes casa. Villano de tu propia historia. Villano de tu propia historia. Antes de que digas nada más, tenemos que anunciarles algo que espero que les guste. Es verdad. Tenemos un show en directo. ¡Otro show en directo! Increíble que Coral me consiguiera convencer por tercera vez ya. Sí, que es el mismo show en directo que hicimos hace un año. Es verdad, sí, en el Palacio de la Prensa de Madrid el 21 de noviembre. Sí, ya lo sé, otra vez Madrid. ¿Qué le hacemos? Es que es de donde nos llaman. Nosotros vamos a donde nos llaman. Eso es así. Así que el 21 de noviembre tenéis que reservaros esa fecha. Exacto. Tenéis las entradas en la página web del Palacio de la Prensa. Y bueno, yo qué sé, va a ser como divertido. Va a ser muy divertido y vamos a tener como casos muy interesantes. Sí. Os van a gustar seguro. Y ya os dejaremos más info en nuestro Instagram, así que nos tenéis que seguir. No queda otra, lo siento. Y bueno, empecemos, ya que si no, yo me deprimo. Empecemos. No vamos a hablar de todas estas cosas. De todas nuestras desgracias. De todos nuestros traumas. Además, me toca a mí y tengo que contar un caso que es una recomendación. Vale. De Ale Domínguez en Spotify. Perfecto. Y os va a encantar este caso. El mío también es una recomendación. Sí que hace mucho que no hacemos. Sí que hace mucho que no hace. Yo creo que esta temporada aún no hicimos ninguno, ¿Ya? De hecho. Así que bueno, pues eso que hacemos, ¿no? Bueno, pues vamos allá con mi caso porque os prometo, Coral, es que se viene una historia tan increíble. Es que vais a pensar que me estoy inventando. De verdad, genuinamente lo vais a pensar. Y normalmente tendríais razón, pero os juro que en este caso, por Santa Riana de Calcuta, lo juro, que no me estoy inventando nada. Vale. Mi protagonista de hoy se llama Adolfo de Jesús Constanzo. Y este caso ocurrió hace muchísimos años, pero me da absolutísimamente igual, porque es que os va a encantar igualmente. Adolfo nació en 1962 en Miami, pero tranquilos que este caso no ocurre en Disparos Unidos, sino que hoy os traigo un caso de México, por primera vez en esta temporada. Bueno, muy bien. Y diréis, ¿y dónde está la conexión con México si nos estás diciendo que este chiquito es de Miami? Bueno, pues no os adelantéis, que cómo os gusta adelantaros a los acontecimientos. Cómo nos gusta. Cómo os gusta. Porque aquí hay muchísimo contexto que dar, pero bueno, como para que entendáis bien, ¿no?, esta historia. Si es que eso es posible, teniendo en cuenta la barbaridad de cosas sin sentido que van a ocurrir. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Para empezar, aunque Adolfo nació en Miami, realmente sus padres eran cubanos. Sigue sin haber conexión con México, pero llegará. De hecho, la madre de Adolfo, que se llama Delia, huyó de Cuba estando embarazada de Adolfo porque tenía miedo por la situación que se vivía en ese momento en Cuba. En plan, porque le cuadró el contexto todo de la crisis de los misiles soviéticos. Así que bueno. Y precisamente la ciudad a la que llegó después de huir de Cuba es Miami, que es como además, bueno, famosa precisamente por tener
muchos habitantes de origen cubano. De ahí que pocos meses después Adolfo naciera en esa ciudad. Vale, pues en ese momento Delia tenía solo 15 años. Ojo, y ya había huido de su país embarazada. Estaba embarazada. O sea, imagínate tú con 15 años teniendo que escapar en una barca cutre de tu país y encima estando embarazada siendo tan joven. Lloro y ya. O sea, solo llorarías. Solo lloraría. La verdad que sí. Y bueno, después de llegar a Miami y de parir a Adolfo, Delia estuvo unos años viviendo en Miami, creo que 8 años. Pero esto igual me lo estoy inventando. Y tuvo 3 hijos más a mayores de Adolfo. Poco tiempo después de tener a esos 4 hijos en total, Delia y toda su familia emigraron a Puerto Rico. Sigue sin haber conexión con México. ¿Ya? Llegará, Coral. El amor también llegará a ti. Oye, ¿me quieres dejar en paz? Y una vez allí, en Puerto Rico, Adolfo siguió un camino que no vais a ver venir. Se hizo monaguillo. De repente, de una iglesia random. O sea, básicamente su objetivo era convertirse en cura. Bueno, pues si su sueño es convertirse en cura, que lo persiga. A ver. Sin niños de por medio. Sin niños de por medio. Por favor. Por favor, Solo pido eso. ¿Qué pasa? Sí. Que este momento eclesiástico tan aleatorio en realidad era una especie de estrategia de Delia para que no echaran a su familia de disparos unidos. Porque, bueno, recordemos que Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos. Por si cabía la duda razonable. Y diréis, ¿y por qué iban a echar a Delia de disparos unidos? ¿Por ser inmigrante? ¿Qué es esto? ¿2025? Ya. Bueno, pues a pesar de las similitudes con la actualidad, no estamos hablando del año 2025 en donde echar a los inmigrantes de tu país parece que está de moda. Está de moda, te lo juro que sí. Se lleva muchísimo. Ser neofascista se lleva muchísimo. De hecho, el miedo de Dalia ni siquiera era porque fuese inmigrante, sino porque ella tenía como unas creencias que, bueno, son un poco alegales, digamos. Eran un poco cogidas con pinzas las creencias. Miedo. Me explico. Delia había sido criada en las creencias del palo mayombe, que es un culto desarrollado por los esclavos de África Central que fueron llevados a Cuba. O sea, no es que sea un culto tampoco súper extendido por Cuba, pero bueno, sí que es cierto que la mayoría de creyentes de esta religión viven en Cuba. Vale. Al menos dentro de América, quiero decir. Te entiendo. Porque sí que es verdad que en África, bueno, pues hay como mazo pues yo que sé, en República Democrática del Congo sí que puede haber más creyentes, lo que sea, ¿no? Pero dentro de América, ¿no? En Cuba estaba como el 90% de los creyentes de esta religión. ¿Y por qué es relevante este culto? Bueno, pues es que es tan importante, tan protagonista de esta historia, este culto. Solo vais a flipar. No estoy entendiendo nada. Lo entenderéis. Pero bueno, así en resumen, para que lo entendáis, porque claro, voy a explicaros de qué trata esto, ¿no? El palo mayombe es un culto en el que se enseña la existencia de una deidad creadora, ¿no? De todo que se llama Ensambi, como Dios en el cristianismo. Vale. Y esta deidad interviene en los asuntos humanos, ya digo, igual que en el cristianismo. Es además una religión animista, es decir, creen que tanto los objetos como cualquier elemento del mundo natural, como montañas, ríos, animales o objetos de uso cotidiano como ollas o cubiertos, ya entenderéis por qué estoy poniendo esta vocecita, están dotados de movimiento, vida, alma y conciencia propia y por lo tanto pueden usarse para determinadas cosas como rituales para buena suerte y demás movidas de ese estilo, ¿no? Que se te ocurran. Vale. ¿Sabes que hay una etapa en los niños que les pasa eso mismo? Que creen que los objetos tienen vida. Ahí lo dejo. Sí. Sí. Qué fuerte. Ahí lo dejo. A ver. Bueno, ¿qué le pasa a un niño? Sí, bueno, habría que juzgar cositas que se creen en el cristianismo. Sí, también no estoy juzgando la religión. Estoy juzgando... Bueno. A todas las religiones. A todas. Estoy juzgando un poco todo. Por ejemplo, en el palo mayombe es fundamental la enganga, que es una especie de olla de hierro en la que se introducen huesos animales o incluso humanos, palos y otros objetos. De hecho, por esto se llama palo mayombe, la religión. Claro. Y se cree que esa olla está habitada por el espíritu de un difunto. Si metes huesos humanos, pues los de ese difunto, por ejemplo, ¿no? De forma que el que realiza el ritual con la enganga le ordena a ese espíritu que cumpla sus órdenes. Normalmente para curar, pero también pueden ser para lo contrario, para causar daño.
Y además, esta enganga se alimentaba todos los días con sangre de animales machos. Bueno, mucha movida. Sí. Todo bastante Sabrina cosas de brujas, Un poco sí. ¿no? Como podéis comprobar, sin ofender a nadie que profese este culto, porque ya digo, si nos ponemos a analizar cositas del cristianismo o de otras religiones, ojito, pero bueno, pues ahí queda, ¿no? Sí. Y claro, la movida es que las personas que profesan este culto muchas veces han tenido problemas con la policía y tal por participar en el robo de tumbas. Claro, para conseguir huesos humanos para sus enganga. Para así poder hacer como este tipo de rituales y este tipo de cositas. Y claro, yo no sé si en Estados Unidos esta religión está catalogada como secta, pero como mínimo sí que te metes como en problemas legales por las cosas que tienes que hacer para practicar esta religión. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es como ir a misa, me refiero. Sí, sí, que vas a misa y practicas el cristianismo y todo ok. Todo. Pero de repente aquí haces cosas que son un poco delito. Robas huesos. Claro. No claro. viene a nada. Son problemas. Claro. Y como Delia sabía esto, se le ocurrió esta especie de estrategia de convertir a Adolfo en monaguillo. Es que guau, ¿eh? Pero fue lista. Fue muy lista porque así todo el mundo pensaría que eran cristianos y no llamarían como la atención de nadie por sus creencias. Claro. Guau. Pero a la vez que Delia apuntaba a Adolfo en clases de cura, pues también se iba con él de viaje a sitios como, bueno, a movidas extrañas para aprender como más rituales y movidas así que implementar a sus prácticas habituales con la enganga. Vale. Por ejemplo, una vez se fue varios meses con Adolfo a Haití para aprender rituales del vudú que luego le pudieran como servir para sus movidas con la enganga, porque aunque el vudú no sea, o sea, sea un culto en sí mismo y sea distinto al palo mayombe, en realidad en los dos casos los sacrificios con animales son parte fundamental de los rituales, así que lo que aprendiera del vudú podría implementarlo después en el palo mayombe. Bueno, pues cada uno ya se toma sus clases particulares, ¿no? Madre mía. Algunos van a clases de matemáticas y otros van a vudú. Vale. Pues ya cada uno. O sea, como que ella quería un poco hacer el conglomerado, ¿no? De las mejores cositas que tenían todas las religiones relacionadas con el palo mayombe para así ser como superpoderosa. Genial. Ya os dije que este caso iba a ser increíble. Sí, Y sí. todos estos conocimientos Delia se los pasó a su hijo Adolfo, claro, ¿no? Porque se lo llevaba siempre en sus viajecitos de los magos de Waverly Place. Y nada, fueron pasando los años en los que a Adolfo no le pasó nada relevante, ¿no? Nada más interesante aparte de tener de madre a Maléfica, Un poco sí. hasta que nos situamos en el año 1982, cuando Adolfo tenía 20 años. Adolfo, huye. Huye. Huye de ahí, tío. En ese año, Adolfo decidió que estaba un poco hasta el coño de fingir que era monaguillo, la verdad. Así que se quiso, bueno, como viajar a Ciudad de México. Aquí tenéis la primera conexión con México, por fin. Porque tenía el plan de convertirse en uno de los mejores términos que se han inventado en nuestro idioma, si me preguntas. A ver. En mocatriz, modelo, cantante y actriz. Vale. No tengo palabras. A ver, siendo honestos, la parte de cantante no entraba en los planes de Adolfo, pero bueno, a mí me gusta pensar un poquito que sí, ¿no? Por la fantasía, porque solo modelo y actriz no me encanta. Matriz, ¿sabes? Sí. Seguro que era un poco cantante también. Un poquito también. El caso es que, claro, tampoco es que fuera especialmente guapo este chiquito, así que lo de modelo le falló un poco. O sea, como que solo le ofrecían los anuncios de la sandwichera del Lidl, para que nos entendamos, y bueno, pues él quería ser un poquito modelo de Victoria's Secret. Bueno, ya le ofrecía más que a nosotros. Sí, eso es verdad, ¿eh? Porque a mí me ofreces la sandwichera del Lidl y yo me lanzo, ¿eh? Yo me lanzo al vacío. Hombre, y de cosas más bajas, ¿eh? Del champú del Lidl, de, no sé, del pienso para cerdos del Lidl. Sí. De cualquier unos cosa. yogures para ir bien al baño. Sí. Un anuncio de José Coronado de repente. De lo peor que puedes anunciar, verdura. Lechuga. Bueno, exacto. Así que apartó un poco el plan de ser mocatriz y decidió utilizar todos los conocimientos de brujería, literalmente, que había aprendido con su madre para ganar dinero. De esta forma, comenzó a ganarse la vida como tarotista, sanador, clarividente y mago. Porque claro, él estaba en su era más Harry Potter y tenía que aprovechar la oportunidad. Y contra todo pronóstico tuvo bastante éxito haciendo del mago pop.
porque prestaba sus servicios a peñita como de alto poder adquisitivo, de todos los poderes, el poder que nosotros desearíamos tener. Sí, sin duda. Y claro, de engañar engañas a esa gente. A Ya. gente multimillonaria. A una persona de bajos recursos jamás le puedes decir, te va a ir muy bien el amor, págame esto. Y va a decir, mira, para engañarme ya me engaño yo. Sí, sí. De verdad. No me va a ir bien en el amor. No va a funcionar. Lo siento, ya lo sé. Es así. No me mientas. ¿Qué le vamos a decir? Y claro, eso le dio acceso a gente tipo políticos, grandes empresarios, actores famosos y movidas así, ¿no? Pero de toda esta gente a la que tuvo acceso había un grupo que era especialmente relevante. El de los narcos. Los narcotraficantes. Porque Adolfo empezó a utilizar sus poderes de mago con mazo de narcos de la época, a los que les leía las cartas o les hacía como determinados rituales para que les fuera bien en su vida laboral. Un negocio que siempre funciona. ¿Me estás queriendo sugerir cositas? Sí. Ya. Y estos rituales consistían en sacrificar animales como ovejas, pollos, cebras, serpientes y hasta caballos para darles poderes sobrenaturales a los narcos con los que ellos después, bueno, como que podrían ganar batallas contra otros cárteles o adivinar cuando la policía iba a ir a una redada, movidas así. Ya. Cositas, ¿no? Que me encanta imaginarme a los narcos de la época de en plan Avada Kedavra cada vez que se metían como en una pelea física con otros narcos. Ya, me los imagino, en plan, la magia solucionará todo esto. Todo. Pero bueno, en fin, el caso es que Adolfo, este nuevo negocio, como que le iba súper bien, en verdad, ¿eh? Y ganaba muchísimo dinero con ello. Además, es que él genuinamente pensaba que con sus rituales y con sus hechizos del palo mayón B les conseguía todas esas movidas, todos esos poderes a los narcos. Es que Claro, como que se lo creía. vais a flipar tanto con lo que voy a contar a continuación. De verdad, de Dios. verdad, ¿eh? O sea, en fin. Y que Es por que- eso tenían tantísimo éxito, ¿no? Digo yo a veces creo que los estafadores como que no son tan estafadores porque como que se lo creen. Ya. En el fondo, hay algunos que a lo mejor no. Pero hay otros que yo creo que creen en sus superpoderes. Yo también lo creo así. Pero bueno, el caso es que Adolfo estaba como... Se sentía más Piper de embrujadas que nunca. Y esto hizo que pensara, oye, ¿y si en vez de ayudar a los narcos a tener éxito, me convierto yo en narco y me aplico a mí mismo todos los rituales que me dé la gana para tener éxito yo? Sí, tenía sentido. Es que en realidad, como idea así alocada, Sí. tiene sentido desde su perspectiva, ¿no? Así que nada, Adolfo inició su aventura empresarial en el narcotráfico intentando asociarse, bueno, pues como con algunos de sus clientes, ¿no? Que se dedicaban al narcotráfico. Concretamente con unos que se llamaban los Calzadas y que eran, bueno, pues una familia, ¿no? Que toda la familia se dedicaban a ello. Pero la familia de los Calzadas, la verdad que pasaron de su cara, ¿no? Bastante, porque ellos ya tenían su territorio y como que tenían sus movidas, sus cositas bien montadas como para compartir negocio así por la cara con nadie, ¿no? Y a Adolfo esto le pareció fatal porque sentía que él había ayudado en gran parte al éxito de los Calzadas y no se sentía como recompensado por ello. Así que tomó nota en su libreta imaginaria de venganzas futuras. Me encanta. Pero bueno, a la vez le sirvió para entender que Ciudad de México no era como el mejor sitio para empezar su aventura empresarial. Así que decidió mudarse a Matamoros en el año 1988. Vale. Porque en aquella región sí que como que había aún margen de crecimiento para nuevos cárteles, ¿sabes? No estaba todo lo explotada que podría en cuanto a droga. Bueno, cositas de allí. Y se llevó consigo a 3 amigos suyos a Matamoros para empezar como el negocio, ¿no? Y estos amigos se llamaban Omar, Jorge y Martín, que en el futuro recuperaremos estos nombres. Por eso los estoy diciendo, si no, no me importaría en realidad. En plan, ¿a quién se llevó? Vale, lo apunto también en mi libreta imaginaria. Exacto. Y a mayores también se llevó a una estudiante estadounidense de antropología que se llamaba Sara Aldrete y que acababa de conocer hacía unos pocos meses porque esa chiquita como que viajó a México para estudiar varias culturas indígenas y para ello se había asociado con una familia de narcotráfico que se llamaban los Hernández y que tenían como estaban muy asociados a la cultura que ella estaba estudiando. Para conocer la cultura, o sea, varias culturas indígenas, se asoció con unos narcotraficantes. Literalmente. Y resulta que esta familia fue cliente de Adolfo cuando estaba en su momento Esperanza Gracia. Qué Esperanza Gracia estaba.
La verdad que sí. Y bueno, esta chiquita es relevante porque poco después de conocer a Adolfo empezaron una relación amorosa. Sí, juntos. Y claro, cuando Adolfo le contó que se iban a mudar a Matamoros para empezar un nuevo cártel, ¿no? Ella cogió y abandonó a los Hernández para irse con Adolfo y sus colegas. Vale. Y de hecho, Sara se convirtió en la segunda al mando del cártel, solo por detrás de Adolfo, y la llamaban la madrina, porque él era el padrino. Joder. Y bueno, una vez ya en Matamoros, Adolfo compró una finca que se llamaba Rancho Santa Elena, y allí, bueno, pues como que montó su cuartel general, por así decirlo. Y este rancho estaba en mitad de un desierto en el que no había literalmente nada, por eso era un desierto. Y, o sea, solo había en mitad del rancho, pues como una casa, ¿sabes? En mitad de la finca. Pero bueno, le servía para usar como base para vender su droga y sus cositas. Y allí, pues, botaban un conto, allí en la casa y nada más. Entiendo. Y claro, a las bandas que ya había, pues como por la región, no les hizo ni puta gracia que hubiese un nuevo competidor en la zona. Así que Adolfo se vio inmiscuido en varias peleas con otros cárteles. Pero Adolfo tenía como ventaja que él era Harry Potter, claro. Pues entonces ya estaba todo hecho. Todo hecho. Así que con sus rituales, poco a poco consiguió ganar todas las batallas con otros cárteles e ir ganando terreno en la región poco a poco. Qué pesado. Es que ahora la gente ya lo entiende. Sí, entonces todo ya el mundo entiende esa broma que no tiene nada de sentido. Y esto... A ver, fue un chico que lo dijo y hablaba como muy mal. Muy mal. Y entre toda esa frase dijo eso. Y dijo muchas más cosas Sí. muy divertidas. En vez de decir son detalles, dijo son detallucos. Poco a poco. Bueno, en fin. Y esos rituales cada vez eran más sádicos. Como que cada vez mataba a animales más grandes para los rituales. Pasó de, imagínate, ratas a elefantes, de repente. O caballos. Vale. Además, Adolfo creía genuinamente que todas las victorias que tenía eran por todos esos rituales, claro. Sí, se creía todo. Bien. Sí, y por todas las pócimas que les daba a sus hombres para que tuvieran superpoderes. Y esto es que no me lo estoy inventando, es que va a llegar a uno de los superpoderes que os va a parecer, bueno, simplemente mágico todo este momento, literalmente. Perfecto. Pero llegó un punto en el que a Adolfo los animales muertos como que no le parecían suficiente sacrificio para conseguir poderes. Así que él y sus hombres empezaron a asaltar cementerios buscando huesos humanos que poder meter en la famosa enganga, en la olla esa que utilizaban para los hechizos. Bueno, no se llaman hechizos, pero yo le llamo así. Hechizos mágicos. De esta forma, con huesos humanos, los poderes que conseguían en las pócimas serían mucho más fuertes. En plan, volar de repente, ¿no? Imagínate. Y siguió posando. Posando no, nadie posó. ¿Sabes qué? Me lo estoy imaginando a Adolfo en plan, ¿que yo quiero volar? Pues vuelo. Y metiendo huesos. Pues hay que robar huesos humanos, porque los de animales no te dan para volar. Que no vuelo porque no estoy queriendo, ¿eh? Y bueno, siguió pasando el tiempo, y Adolfo llegó a un punto en el que ni siquiera robar huesos humanos de cementerios le parecía suficiente. Que me lo estoy viendo venir. Ya verás. Porque creía que los espíritus humanos de la enganga serían mucho más poderosos si venían de sacrificios humanos vivos y no de cadáveres viejos ya putrefactos. Genial, oye Adolfo, muy bien, te estás luciendo. Es que... Y fue así como la banda de Adolfo, no la del patio, empezó a asesinar personas indiscriminadamente para poder utilizar en los rituales. En plan, aquí ya... En plan, caos. Aquí ya se le fue la pinza del todo. Sí, porque no se le había ido la pinza antes cuando ahora, creía que tenía superpoderes. Hasta ahora todo estaba siendo como muy cuerda. Y sacrificaba animales, ¿no? En fin, y como Adolfo era una vengativa mala, se acordaba de la familia Calzadas. Ay. Sí, que había anotado en su libretita de venganzas futuras y en el pasado habían rechazado su oferta de colaborar juntos en el narcotráfico. Así que los primeros que utilizó para sacrificio humano fueron todos los miembros de esa familia. Ay. De esta forma, aparecieron 7 miembros de los Calzadas muertos sin sus cerebros, ay, Dios mío, dedos, oídos y en uno de los cuerpos incluso sin la columna vertebral, en plan como que se la habían sacado. Es que es muy fuerte, en plan, es muy sádico. Y todo esto lo usaron en la enganga, ¿no? Todo eso fue utilizado en la olla mágica esa para hacer pócimas que daban superpoderes. Vale. Y en todo este contexto,
toda la banda se puso a buscar más cuerpos para usar en los rituales de Adolfo, para así ganar batallas con, bueno, pues con otras bandas del narcotráfico. Pero claro, tampoco es que tú puedas buscar en Wallapop personas que poder usar en sacrificios humanos. Así que la banda designó a una de las personas, o sea, a una de las personas de la banda, quiero decir, para que buscara a gente que poder sacrificar en el futuro. En plan, yo qué sé, como organizarse para... Este me da para sacrificio, ese también, ¿sabes? Como en ese plan. Y esa persona designada fue Sara Aldrete, o sea, la pareja de Adolfo, ¿no? Que os dije que era como la segunda al mando, la madrina, Pues ella se convirtió en la principal reclutadora de nuevos integrantes para la banda y de víctimas que poder usar luego en los sacrificios. O sea, el modus operandi era el siguiente. Sara reclutaba a personas enseñándoles la película The Believers, que es un thriller del año 1987, en el cual un culto en la ciudad de Nueva York realizaba sacrificios humanos para poder ganar dinero e influencia. Y claro, estos nuevos miembros reclutados por Sara eran obligados a ver como la película en bucle una y otra vez como forma de adoctrinamiento para acostumbrarlos a la idea del sacrificio humano, para que así, bueno, pues después poder asesinarlos y que ellos no opusieran demasiada resistencia, ¿no? Para usarlos en los rituales. Pobres. Y no solo eso, sino que después de ganar las batallas contra otros cárteles, secuestraban también a los miembros de estos cárteles rivales y se los llevaban al rancho de Santa Elena para poder usar sus cuerpos para estos rituales. Es que saber que vas a ser sacrificado es muy fuerte. Y bueno, las cosas fueron evolucionando hasta que Adolfo se cansó de que los poderes que les concedía esta peñita, ¿no? En plan, como que dijo, no son suficientemente fuertes, ¿no? O sea, como que le parecían insuficientes. Y se le ocurrió la idea de buscar a alguien con unas características distintas para que así los poderes fueran también distintos, los poderes humanos. Vale. De esta forma llegó a la conclusión de que lo que necesitaba era el cerebro de un hombre blanco que hablara inglés, de un gringo, dijo concretamente, porque así esto le daría como muchísimos más poderes. Yo qué sé. Sí, ni que el resto de cosas tuviesen sentido. Claro, él dijo, si buscamos una persona que sepa hablar inglés a mayores de español, seguro que todo cambia completamente. Es que no tiene ningún tipo de sentido, pero... No mucho, no. Como por experimentar. Y la persona elegida para esto fue un estudiante estadounidense que se llamaba Mark Kilroy. Así que nada, pusieron en marcha el plan y el 13 de marzo de 1988 secuestró a Mark cuando estaba de viaje en México por el Spring Break, que son como las vacaciones estas que hay entre 2 cuatrimestres universitarios y bla, bla, bla. Sí, sí. Y en ese momento Mark tenía solo 21 años. Y claro, aquí la cagaron un poco, porque hasta ahora, claro, no la habían cagado en absoluto. Sí. Porque hasta la fecha, como mayoritariamente mataban a narcos o gente de otros cárteles, pues a la policía le daba como un poco igual lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, mientras os matéis entre vosotros no tenemos que buscaros. Que trabajar. Perfecto. Pero en el momento en el que secuestraron a un civil inocente y encima ciudadano estadounidense, pues las cosas cambiaron completamente. Sí, que eso por desgracia te da hasta más caché. Sí, porque encima coincidió que el tío de Mark trabajaba en la oficina de aduanas y protección fronteriza. Ah. Entonces, claro, pudo como mover hilos para que el caso de su sobrino se hiciera más conocido y presionar, ¿no? Qué suerte. Sí. Y bueno, antes de continuar con las consecuencias del secuestro, os voy a contar cómo ocurrieron los hechos del secuestro en sí, porque delusional. Vale. Los hombres de la banda de Adolfo secuestraron a Mark en las afueras de un bar random que había en Matamoros. Y después de eso se lo llevaron al rancho de la banda, al rancho de Santa Elena. Después de secuestrarlo ya en el rancho, Adolfo y sus hombres lo torturaron y lo violaron brutalmente durante 12 horas. Madre mía. Hasta que Mark encontró un momento de despiste de la banda e intentó escapar corriendo del rancho. Pero los hombres de Mark lo pillaron y... Los hombres, perdón, de Mark, no de Adolfo. Lo pillaron y dieron un machetazo en la cabeza a Mark, que lo mató de forma instantánea. Después de eso, dejaron que el cuerpo de Mark se descompusiera durante casi un mes. Dios. Un mes lo tuvieron allí como abandonado. Y después de ese mes le cortaron la cabeza y le insertaron como un cable en la columna vertebral para desprendérsela del cuerpo y poder usar esos huesos. Ya te puedes imaginar en qué. Sí. En la enganga. No necesitaba tanto detalle. Y por si esto os parece poca salvajada, también le amputaron las piernas desde la rodilla. Y bueno, Dios mío. con todas estas partes del cuerpo separadas de Mark, metieron todo en la enganga, en la olla mágica esa, ¿no? Que usaban para los rituales,
y pusieron a hervir todo en la propia sangre de Mark. Doy toda esta información porque es relevante para la historia, si no, no la daba. Madre mía, sí, era mejor que no la dieras. Ya. Mientras que el resto del cuerpo que quedaba fue enterrado en un área como del rancho en donde la banda tenía como una especie de cementerio con todas las víctimas de sus rituales. Vale, pues después de esto la banda toda al completo bebió de la pócima que salía del ritual, ¿no? Con Mark. Y esta pócima, atención, se supone que les daría a todos los de la banda el poder de la invisibilidad. Ah, perfecto. Es que no tengo palabras. Genial. De verdad, ¿eh? Y que además los haría invencibles en una batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Vale. O sea, como que se convirtiera en una especie de mezcla entre Superman y la capa de invisibilidad de Harry Potter. Lo iba a decir. Pues así fue. Vale, pues con esto en mente viajemos a unas semanas después del ritual porque es que vais a flipar. Es que vais a flipar tanto. Es que son muy tontos. Son muy tontos. O sea, en serio... Bueno, en fin. De repente, la policía mexicana estaba haciendo un control en una carretera random que conectaba Matamoros con Reynosa, precisamente como buscando a alguien que tuviera algún tipo de relación con la desaparición de Mark, ¿no? Y ven un coche que se acerca al control en el que hay 4 personas dentro. Y el que conducía este coche se llamaba Serafín, que era un miembro de la banda de Adolfo. Vale. Este chiquito, Serafín, resulta que era el hombre que se había encargado hacía unas semanas de secuestrar a Mark, ¿no? Y dentro del coche le acompañaban otros 3 miembros de la banda y tenían el coche entero, pero entero, lleno de marihuana que iban como a distribuir por la zona para venderla, ¿no? O sea, tú imagínate el momento. Un coche en donde hay 4 personas que forman parte de una banda de narcotráfico y que tienen por todas partes bolsas de marihuana. O sea, no te hablo de en el maletero escondidas. No, no. Estaban en el maletero, en la guantera, entre las piernas de los ocupantes, por los laterales. O sea, por todas partes. Es como cuando te vas de viaje a la otra punta del país y llevas maletas en donde ya no caben. Pues así, pero marihuana. Por el mitad de una carretera en la que te puede ver cualquiera, ¿no? Madre y claro, mía. ante este contexto... ¿Ves? No eran listos. No, puedes pensar que, claro, que la banda cuando vio el control policial darían la vuelta e intentarían escapar, ¿no? Porque, claro, iban todo lleno de marihuana por todas partes. Sí. A ver, tampoco es tan fácil. Bueno, sí, bueno, pero hacer algo. Sí, algo estaría bien. Pues nada más lejos de la realidad, porque recordemos que todos los miembros de la banda habían tomado la poción de invisibilidad. Ah, claro. Entonces ya está. Claro, así que pensaban que la policía del control no iba a poder verles. Claro, vale, pero haberlo dicho antes. Es muy fuerte. Sí. Entonces, aunque quisiera la policía, no podría verles, así que con toda su cara decidieron intentar pasar por el propio control de la policía con todo el coche lleno de marihuana. Oh, Dios. En plan, total, no nos van a ver. Es que, ¿cómo de delusional tienes que ser para creerte invisible? Demasiado. Y claro, imagínate las caras de la policía cuando vieron ese percal. O sea, tuvieron que flipar con la audacia de intentar cruzar un control policial sin ni siquiera intentar esconder un mínimo la droga que llevas encima. Pero nada. Me imagino a la policía. Mira, repetimos la escena, ¿vale? Vosotros lo intentáis y no nos tratáis de gilipollas. Intentad escapar, por favor. Claro. Para por lo menos que no sea... Es que parece un vacile. Sí. Pero nada, les mandaron parar el coche y los detuvieron en ese mismo momento mientras Serafín y sus compañeros no entendían nada porque les preguntaban cómo era posible que los estuvieran viendo si acababan de tomar la poción de invisibilidad. Y claro, la policía en plan, ¿qué? En fin. El caso es que la policía obligó a Serafín a que les llevara al rancho de Santa Elena para enseñarles la base de la banda. Y una vez allí se fijaron en que existía un cementerio en el rancho en donde había restos humanos. Así que la policía obligó a toda la banda a desenterrar todos los cadáveres. De ahí que os contara lo de que había entrado ahí a Mark. Y también os conté lo de la olla por lo siguiente que voy a contar. Mientras esto ocurría, la policía inspeccionó el resto del rancho y claro, llegaron a la casa que había como en mitad de la finca. Y al entrar se quedaron flipando cuando vieron una olla con sangre y huesos humanos dentro, que era la pócima que habían hecho con los restos de Mark. Ya. Y entre esos huesos estaba un cráneo humano que era el cráneo de Mark. Aunque sí que es verdad que en ese momento no pudieron reconocerlo por motivos evidentes. Y es que había como hervido, ¿no? Pero Qué asco. una barbaridad.
todos vomitando, toda la policía. Mira que estaban acostumbrados en México a ver barbaridades, pero algo como esto no lo habían visto en su vida. Pero bueno, el caso es que unieron cabos a pesar de no reconocer el rostro de Mark. Poco después, cuando Serafín y los otros 3 de la banda desenterraron los cadáveres del cementerio, y entre los cadáveres estaba el de Mark Kilroy, ¿no? Porque lo reconocieron por la ropa que llevaba y por varias características físicas que había dado la familia. Pobre. Y en el cementerio había hasta 15 cadáveres mutilados, incluyendo el del propio Mark. Y todos eran hombres que habían sido asesinados en un periodo de solo 9 meses. O sea, todo esto que os estoy contando ocurrió en 9 meses. Dios mío. Bueno, pues se pudieron identificar de esos 15 cadáveres a 12 de ellos. Y a día de hoy, los 3 restantes están sin identificar, no se sabe quiénes son. Y bueno, frente a todos esos horrores, la cantidad de droga, claro, realmente quedó un poco como en segundo plano, Ya, ¿sabes? ver, sí. Que tenéis droga, vale, pero es que matáis a mogollón de gente. Claro, es el menor de sus problemas. De hecho, cuando esta info saltó a los medios de comunicación, bautizaron a la banda como los narcos satánicos. Cuando en realidad tampoco es que fueran nada, o sea, quiero decir, no tenía nada que ver con el satanismo, pero se les llamó así, ¿no? Pero un poco hijos de Satán eran. Sí, un poco sí. Y bueno, los 4 miembros de la banda que había pillado la policía fueron detenidos y llevados a comisaría. Y una vez allí confesaron que Adolfo era como el cabecilla de la banda y el que había sido como un poco el que había ordenado el secuestro de Mark. Y el que más loquito estaba. También estaba un poco, sí, un poco crazy. Y bueno, diréis, ¿y el resto de la banda, como por ejemplo Sara o Adolfo, en dónde se metieron? Pues cuando los cuerpos en el rancho fueron descubiertos, que esto ocurrió el 11 de abril de 1989, que creo que no lo había dicho, Adolfo y varios de sus seguidores huyeron a la Ciudad de México como buenamente pudieron antes de que la policía los detuviera. Porque, claro, la finca era enorme, el rancho, entonces cuando la policía se acercaba era un desierto, no había nada alrededor. Vieron los coches acercarse, entonces escaparon rápidamente. Huyeron a la Ciudad de México porque allí los narcos satánicos tenían además como pisos y, bueno, propiedades, ¿no?, en donde esconderse. Vale. Y una vez allí, Adolfo, Sara, Omar, Martín y otro chiquito que se llamaba Álvaro, y a mayores otras 2 personas de la banda, se escondieron en uno de esos pisos que tenían. La movida es que Ciudad de México no era precisamente como el territorio más seguro del mundo para Adolfo y los suyos, porque había muchos cárteles que lo veían como un rival y no dudaban en chivarse a la policía en caso de saber en dónde se iba a ocultar en la ciudad, ¿sabes? Pues mejor. Claro, con tal de eliminarlo. Y de hecho, esto acabó ocurriendo de forma que la policía supo en dónde estaba el piso en donde se escondía la banda. De esta forma, el 6 de mayo de 1989, la policía rodeó el piso. Y... qué fantasía lo que voy a contar otra vez. 3 de los miembros de la banda, cuando vieron a la policía acercarse, fueron atrapados cuando intentaban salir caminando del piso como si nadie pudiera verlos, porque claro, como eran invisibles... Pero no aprendieron de la primera vez. No, porque claro, ellos no sabían eso, ¿sabes? Quiero decir, no tuvieron contacto con esas 4 personas que habían detenido como para que les explicaran, oye, la pócima no funcionó. No funcionó. Claro, ¿sabes? Ellos también se lo creyeron, hombre, pero y salieron tanto. caminando del piso como si nada, ¿eh? En plan, uy, así escapamos. Pero claro, en fin. Sin embargo, Adolfo, Sara, Álvaro y Martín decidieron quedarse en el piso y empezaron a disparar a la policía como desde las ventanas con las armas que habían guardado y tal en el piso. Porque se creían que estaban en Scarface. Efectivamente. Y cuando las balas se estaban agotando y la banda se vio un poquito como entre la espada y la pared, Adolfo le ordenó a Álvaro que lo matara a él y a Martín. ¿Por qué concretamente a Martín? Pues tampoco entendí yo el motivo, ¿no? Pero bueno, como que le dijo, oye, mátame a mí y a Martín. Y al principio Álvaro se negó, pero Adolfo le dijo que si no lo mataba, sufriría en el infierno, porque allí se iban a ver y no sé qué. Bueno, como él tenía superpoderes, claro. Claro. Y Álvaro se acojonó y disparó primero a Adolfo y luego a Martín. Y después de eso se entregó a la policía junto con Sara. Sara Aldrete, ¿no? La chiquita esa que os decía que era la segunda al mando. Y Sara nunca jamás confesó su participación en los asesinatos ni en el narcotráfico. Como que ella fingió que ella no había hecho nada. Claro, porque ella como era una estudiante de culturas indígenas, claro, y no sé qué. Yeah. En fin. Y bueno, todos los detenidos, que fueron en total 9 personas, fueron sentenciados con cadenas, bueno, diversas, ¿no? En cárceles, pero todos con muchos años en prisión y algunos de ellos incluso con cadena perpetua.
Y hasta aquí mi historia. Dios Que es mío. increíble. La capa de Sencillamente. invisibilidad me mató, Es que yo no daba crédito cuando lo estaba leyendo. En plan, no puede ser. No puede ser verdad. Pero sí, siempre hay alguien que te sorprende. Siempre. Y bueno, cuando quieras es tu momento. Pues vamos con mi caso. Bueno, pues antes de empezar, voy a avisar que es un caso súper duro. O sea, que en realidad no es apto para todos los públicos. Así que id como con cuidado si queréis seguir viendo. Que se lo salten. Tampoco. Que se vayan de aquí. No, Sí, que escuchen el siguiente capítulo. no. Os voy a hablar de un caso familiar súper complicado que ocurrió en Estados Unidos. Que todo gira como un poco en torno a una familia con situaciones complicadas. Y es un ejemplo de cómo a veces los entornos familiares pueden ser complejos y sobre todo de la importancia de que los niños siempre tengan como protección. Vale. Veremos. Nuestra protagonista es Sanda Margaret van der Ark. Ella nació el 15 de septiembre de... ¿Se pronuncia así? Yo qué sé, sabe ¿Van der? Dios. No tengo ni idea. Van der... Bueno, vale. Nació el 15 de septiembre de 1979 en Alabama, en Estados Unidos, Vale. que en el momento de la historia tiene 44 años. Y se crió en una familia con antecedentes de salud mental y problemas con el abuso de las drogas. Así que es verdad que no tuvo una vida muy fácil. Ella estudió Derecho y se dedicó a temas legales. Y además, que esto es súper curioso, tenía un canal de YouTube llamado Asistente Legal. Y ella salía en los vídeos que grababa con sus perros. Unos perros que decía que también podían acudir allí al servicio cuando tenía un juicio. La acompañaban porque tenía hipoglucemia, TDAH y como... Qué guay, el perro puede oler cuando te da un bajón de glucemia. Sí, Qué guay. Sí. Y tenía también trastorno de estrés postraumático, como que varios problemas. Ya. En cuanto a sus relaciones amorosas, tuvo como un par de relaciones que marcaron bastante su vida adulta. Primero estuvo con Eric Nolan Ferguson y tuvo varios hijos, Paul, Millie, Joan Eric y Timothy. Y después se divorciaron y la custodia de los niños quedó en manos de Eric. Y más tarde ella se casó con Adam van der Ark, con quien tuvo un hijo más, llamado G. Adam. Todo parecía ir bien hasta que en 2022 Adam padre, o sea su marido, sufrió un derrame cerebral y Timothy, quien es relevante para la historia, quería muchísimo a la pareja de su madre. Sin embargo, con todo esto del derrame cerebral, este hombre necesitaba un montón de cuidados porque apenas podía valerse por sí mismo. Y ahí es cuando la vida se complica un poco más. Porque claro, cuidar de tantos hijos mientras tu pareja está en rehabilitación, bueno, digamos que no es precisamente como un paseo por el parque. Y como Sada tenía que trabajar y además ocuparse de los niños pequeños, pues la solución fue que Adam se trasladase a vivir a Florida con sus padres, que sí podían atenderlo ellos. Además, la casa de los padres era como de una planta, lo que facilitaba mucho que se recuperase bien. Así no tenía que bajar y subir escaleras. Ya. Que bueno, no tiene mucho sentido que no te puedas ocupar de tu marido. Ya, en verdad. Es un poco raro, en plan, bueno, a casa de sus padres. Sí. Todo eso. Es un poco Pero raro. bueno. Y esto a Timothy le afectó muchísimo porque quería un montón a Adam. Bueno, pues no lo dije antes, pero vivían en North on Shore, en Michigan. Vale. Lo dije bien. Sí. Vale. Pues era el 16 de julio del 2022 cuando a las 6:37 de la mañana Shada llama a emergencias y le cuenta a la policía y a emergencias que uno de sus 3 hijos estaba frío, tirado en el suelo y sin respirar. Ay, Dios. Era Timothy. O sea, muerto. Estaba Sí. muerto. Sí. Por eso te decía que te acordaste de su nombre. Vale. Bueno, pues al llegar allí la ambulancia, como que por fuera la casa parecía súper tranquila, como un hogar tan normal que daba hasta como mal rollito, en plan, qué casa tan Perfecta. perfecta, sí. Fijo ponen a reposar en el alféizar de la ventana cosas. Sí, bueno, quizás no. Todos sabemos que esas casas que parecen sacadas como del catálogo de IKEA es donde suele ocurrir las cosas menos decorativas. Totalmente. Así que no creo que pusieran la tarta de manzana en el alféizar. Ya. Y al entrar también todo parecía un poquito normal, pero bueno, un poco de desorden, pero lo normal cuando tienes tantos hijos.
Y allí empezaron a investigar más. Y de repente vieron un armario que olía muy mal. Y claro, ya sabemos qué pasa cuando un armario huele peor que la nevera en agosto. Como que es mala señal. A ver si. Pero esto no era lo peor que podían encontrar. Porque también había como una especie de zona donde había un escritorio y una litera y delante del suelo estaba tirado el cuerpo del niño. De Timothy. Sí. Pues al ver el cuerpo del niño, algo estaba raro. ¿Por qué? Porque físicamente, que no lo dije antes, pero él tenía 15 años. Ya. Pues parecía muchísimo más pequeño de lo normal. Sobre todo porque estaba en los huesos. Ay, Dios. Solo pesaba 31 kilos. Ay, Dios, qué poco. Sí, es que no es nada. Se veía súper mal, la ropa era como muchísimas más tallas de lo habitual, ¿sabes? De lo que debería de usar ese niño. Ya, O sea, como si alguien le hubiese prestado un pijama XXL. ya. Y además llevaba pañales. Y no precisamente recién puestos, porque olía fatal. Fatal, como el armario del sótano. Entonces la policía habla con su madre para saber lo que había pasado. Y cuenta que llevaba mucho tiempo portándose muy mal porque su novio ya no vivía con ellos y que se había puesto en huelga de hambre. Claro, por eso se podía entender que estuviese tan delgado. Y que estaba harta de que no quisiese probar ni un bocado. Así que bueno, que como que habían discutido. Y que esa noche al final lo había conseguido convencer de que comiese y luego se habían ido a la cama. Pero que a las tantas de la mañana escuchó un ruido y cuando fue allí era su hijo, que estaba en el suelo completamente helado y tiritando. Y que intentó ayudarle, pero al ver que no reaccionaba, llamó a emergencias. Entonces, claro, aquí contó que también Timothy tenía un montón de problemas, que tenía autismo, TDAH, como que problemas también para caminar, que no hablaba muy bien y que también se hacía pis en los pañales, por eso llevaba pañales. Vale. Y su hermano mayor, Adam G., tenía 7 años. Intentaron hablar con él, pero bueno, como que tampoco les contó mucho. Entonces hablaron con Paul, el hermano mayor, que tenía 20 años, y les dijo un poco lo mismo que su madre. Pero claro, O sea, que como que más o menos todos daban la misma versión. sí, sí, que no quería comer y que se le Ya. obligó a comer un poco, pero que al encontrarlo estaba completamente helado. Bueno, pues resulta que este armario era donde dormía el niño, porque como que su madre contó que a él le gustaba dormir allí. En un armario. Sí, y el armario estaba como cerrado, Ay, Dios. con Pero pestillo. Sí. flipo. Sí, sí, sí. Y además había cámaras que grababan todo. Dentro de la casa. O en el armario. Delante justo de la habitación. Vale. Bueno, del armario. Claro, Armario barra habitación. ¿Habitación de qué? Claro, armario. Claro. Y ella contó que lo hacía como para tenerlo controlado, porque bueno, que si pasaba algo tenía a su hijo vigilado. Pero es raro. Un poco raro. Muy raro. Y en la habitación, esta habitación donde dormía el niño, había también esposas y un montón de bridas allí. Y cuando le preguntaron a su madre, dijo que eran de su hijo mayor, de Paul, que era para grabar un TikTok. Porque sí que es verdad que hay como vídeos que hacía el hermano en internet, los vídeos de ella, o sea, como que hay muchas imágenes de esta familia. Les gustaba mucho el mundo de internet. Vale. El Qué mundo raro. Me está de resultando la todo tan turbiedad. extraño. Sí, normal. Bueno, pues fueron al baño y todo fue todavía más turbio, porque allí había una cámara enfocando a la ducha. Y además, ¿qué hacía una cámara ahí? ¿Qué sentido claro. tiene? Claro. Bueno, pues había también un montón de pañales sucios, bridas y además un bote de salsa picante de una marca considerada la segunda salsa más picante de Estados Unidos. Como que ya la propia marca avisaba de que era un sabor tan fuerte que no estaba preparado como para todos los públicos. Ya. O sea, perfecta para quien quiera llorar por el dolor físico y no solo emocional. ¿Sabes? Bueno, pues todo lo que empezaban a ver era súper turbio. Y claro, ella les decía que, bueno, como su hijo tenía todos estos problemas, que necesitaba vigilarlos siempre para que no le pasase nada. Y la salsa dijo que era porque le encantaba el picante. Así que bueno, que seguramente la había cogido de la cocina y que se la había llevado. Nada raro, solo un adolescente de 15 años paseando salsa picante como si fuera su merienda por la casa. Es que es muy raro. Es muy raro.
Bueno, pues otra cosa que os va a hacer volar la cabeza es que nadie podía acceder a la nevera. ¿Por qué? Porque tenía candados. Yo flipo. Sí. Entonces, bueno, para esto también ella tenía explicación. Decía que él como que le daba por comer y para que no comiese nada extraño, porque una vez se había comido una hamburguesa que llevaba mucho tiempo y le había sentado muy mal, pues que le había puesto un candado. Exacto. Y cámaras también, porque había cámaras por todas partes. Eso debería de hacer yo también. Igual, Sí, ponerme sí. un candadito en la boca. Pero bueno, no tiene mucho sentido si realmente pensamos que este niño decían que estaba en huelga de hambre. Claro que no quería comer. Claro. Pero le pones un candado en la nevera. Jolín, pues si come a deshora, bien que le va a venir, que está Sí. esquelético. Y bueno, al hablar con el colegio, dijeron que él siempre iba como mal vestido, con ropa grande, sucio y como con mucha hambre. Y además los profesores como que lo intentaban cuidar y darle comida, porque Ay, lo Dios. veían tal y como estaba. Y además vais a flipar porque el psicólogo del colegio llegó a sospechar que Paul podría estar abusando sexualmente de su hermano. Como era menor de aquellas, como que no hay mucha información sobre esto. Ya. Entonces quedó un poco en el aire, pero sabe que Paul dejó de poder asistir al mismo colegio que sus hermanos. Es lo único que se sabe. Pero es que no lo entiendo, porque si se sabe todo esto, ¿por qué no se hizo nada? Claro. Sí, porque nadie actuó. Claro, para Servicios poder sociales, evitar... quien fuera. Sí, sí. O sea, no tengo suficiente información, pero vamos, que en estos casos mejor pecar de exagerados siempre. Incluso los del colegio. O sea, tú ves a un niño con hambre, no sé qué, que le tienes que dar tú de comer y no avisas a servicios sociales por si está pasando algo en su familia. Claro, a ver, ellos contaron que intentaron hablar varias veces con los padres, pero que ellos pasaban de todo. Claro, pero si los padres pasan, igual tienes que subir, ¿sabes? Sí, sí, un es que... peldaño en cuanto a... O sea, no sé, avisar a eso, a la policía, servicios sociales, quien fuera. Y además como que los niños también son responsabilidad de toda la comunidad, tienes que hacer algo. Si ves que los padres no están actuando, tú tienes que hacer algo por eso. Claro. Además sabemos que Paul se portaba fatal con su hermano, porque lo castigaba sin motivo y como que llevaba a la casa como un microdictador adolescente. Ya, o sea, era el hermano mayor. Claro, como que todo iba a peor, porque al tener Timothy tantos problemas, como que no sabían cómo tratarlo. Ya. Pero quizás no Y era la decidían manera. tratarlo mal. Bueno, antes te hablé de la pareja esta que sufrió un derrame cerebral, Sí, pero es verdad. realmente el hijo, este niño, Timothy, era de Eric. Ya. Y Eric y Sanda, cuando habían estado juntos, se acabaron divorciando y en todo este proceso él la denunció por bienestar infantil, porque decía que trataba mal a los niños o no sé exactamente qué, pero como que debían de ser cosas bastante graves, Ya. porque le llegaron a quitar la custodia de todos los niños Ya, sí que y ya se la es dieron raro. a él. Ya. Y aquí también ella como que empezó a tener una vida bastante inestable y se empezó a mudar un montón de veces de casa, hasta que se quedó en este sitio de Michigan que os dije antes. Y él pues rehizo su vida. Bueno, pues cuando Paul cumplió los 18 años y ya no tenía que estar con su padre, se fue a vivir con su madre. Pero bueno, duró poco tiempo la tranquilidad porque el 27 de mayo, con 14 años de Timothy, su padre Eric como que se cansó porque lo veía como un poco incontrolable y le escribió a su exmujer, a Sada, y le dijo que o se quedaba con el niño o llamaba a servicios sociales. Vale, y por eso estaba ella con Timothy en casa. Claro, lo Vale. cual llamar a servicios sociales hubiese sido lo mejor que podría haber pasado. Sin duda. Pero flipo que tampoco el padre quisiese hacerse cargo del niño. Uy, me da muchos problemas, Claro, créatelo tú. porque entiendo que el niño era un niño con problemas, pero es vuestro hijo, Te no sé. jodes. Claro. Y ella pues aceptó. ¿Qué pasa? Que legalmente no podía hacerse cargo de este niño porque legalmente no tenía la custodia. Claro. ¿Qué pasó? Que no lo podía empadronar, porque si lo empadronaba, los servicios sociales podían enterarse de esto y le iba a traer problemas. Ya. Problemas legales. Así que, como no lo empadronó, este niño no podía ir a un colegio y tuvo que estudiar en casa. O sea, fue al colegio, lo del colegio fue una temporada, pero dejó de ir. Ya. Y tampoco tenía un médico.
Pero claro, ella dijo que no pasaba nada, que ya lo habían visto médicos, que ya sabía lo que tenía y que ya tenía la medicación para darle. Ya, como que no tenía un médico de zona asignado, tipo como tu médico de cabecera. Claro, entonces Ya. no tenía que seguir un control ese niño de, Ya. oye, ¿por qué el niño no está yendo al médico? Y bueno, en apariencia todo parecía ir bien, porque claro, los veía por ahí, por la calle. Pero ¿qué pasa? Que todo esto era una mentira. Y encima Paul se portaba fatal con su hermano. Le tenía como una especie de manía y le decía a su madre que era un mentiroso compulsivo. Bueno, pues ellos dos se empezaron a aliar y empezaron a castigarlo. Paul y su madre. Sí, Vale. intensamente. Y se escribían por WhatsApp cómo lo iban a castigar. Pues hablaban de quitarle la comida, darle solo pan, darle salsa picante de comer. Y claro, todo esto se convirtió en una bola de nieve. Pero ellos siempre intentaban justificarlo, porque decían que como se portaba tan mal, tenía que tener un castigo. Por ejemplo, algunos de los castigos eran dejarlo contra la pared un montón de tiempo, desnudo, durante horas. Y si iba a la cocina a coger comida, lo dejaban sin comer. Y cuando le daban comida, pues era a veces la salsa picante. Incluso le ponían las esposas o lo dejaba pues con los pañales durante un montón de horas mientras se escribían mensajes de qué hacer, Ya. de cuál era el castigo siguiente. Bueno, pues todos estos chats de mensajes, o sea, los mensajes eran súper escalofriantes porque se escribían poniendo: ya está presionando todos mis botones, necesito ayuda, estoy listo para golpearlo contra el suelo. Dios, qué animalada. Sí. Y decían: también moja la cama y está cubierto de pis. O sea, mientras el niño estaba durmiendo en un armario con los sensores de movimiento, ojo, en un colchón roto, sin ropa ni nada, es que no tenía ni juguetes. Y todo lo que decían era pues que era por su seguridad. Pero bueno, además también le llevaban como 1 minuto al baño, o sea, no le dejaban como más tiempo. Ya. O 5 minutos para hacer X cosa. O le cambiaban los pañales, eso, cuando vez se en cuando, acordaban. sí, claro. Y si cogía comida, el castigo era terrible, porque le hacían a veces vomitar o le ponían, por ejemplo, comida en la cara y le decían: mira, lo que no te vas a comer, y la lanzaban por ahí. Vale, O sea, qué se animalada. aprovechaban un montón de la comida, pero Ya. realmente no era que el niño no quisiese comer. De hecho, lo dejaron de medicar y ella tenía las cámaras de vigilancia y lo vigilaba desde su trabajo. Entonces iban diciendo lo que tenían que hacer el uno al otro porque ella lo podía ver todo. Y revisaba todo, le mandaba los mensajes y activaba micrófonos para que pudiesen hablar desde los micrófonos. Y hacían como todo el rato como bromas sobre los castigos que le estaban haciendo, como que entre ellos eran cómplices. De hecho, un día le dijo a un compañero de trabajo que lo había dejado a su hijo fuera de casa como con muchísimo frío y que lo había castigado eso durante horas y todo eso. Y a ella le parecía como lo más divertido del mundo. Y al final el niño se lo encontró completamente demacrado, con heridas, sin ropa. Y para que nadie se enterase de esto, pues no lo dejaba salir. Y claro, porque si no, la gente Ya. de alrededor... Sospecharía. Sí. Y nadie podía entrar a la casa, ni siquiera la familia. Entonces, bueno, al principio lo intentaron justificar como que había sido un accidente, que se había caído de la cama. Pero claro, la autopsia dijo que llevaba horas muerto. Y, sobre todo, la causa de la muerte fue hipotermia. Ay, Dios. Claro, sí, que eso no lo puedes fingir. Sí. ¿Qué pasa? Que el día de los hechos, lo que pasó realmente, por eso sabemos que fue hipotermia y este dato es importante, es que ella le dice a su hijo mayor, a Paul, que lo meta en la bañera con un montón de cubitos de hielo. Y estuvo ahí más de 9 horas el Dios. niño. ¿Qué pasa? Que como no se mueve, ella le dice que le eche unas gotas de salsa picante en las partes íntimas. Esto no sé si lo llegó a hacer, pero vamos, que pedir se lo pidió. Qué animalada, ¿eh? Sí. ¿Cómo le puedes hacer eso a tu propio hijo? Claro. Y así sabemos por qué estaba el picante ahí en el baño, que realmente lo habían llevado para torturarlo. Y estuvo todas esas horas donde el niño ya no se podía mover. De hecho, le llegaron a poner una pizza delante de la cara a ver si así reaccionaba. Y cuando ella llegó del trabajo, lo cogió después de esas 9 horas en la bañera y se lo llevó al armario.
y le decía, eres patético. Y le decía, venga, respira, intenta respirar. No es necesario que respires así por la boca, tonto. Y le tapaba como la nariz. Qué barbaridad. La boca, para que respirase por la nariz. Claro. Y bueno, cuando vuelve es que el niño ya estaba muerto realmente. Lo dejó ahí en el armario, pero... Y se ve cómo hablan delante de las cámaras de lo que van a decirle a emergencias cuando llegue. Se sabe que ella era como malísima y que no se llevaba bien realmente con nadie. O sea, como que delante de las cámaras... Sí, como que era mala gente. Claro, delante de las cámaras en sus vídeos de YouTube o en el trabajo parecía buena persona, pero era como de estas personas como que... Tiene una doble cara. Exacto, Ya. como que siempre intentaba salirse con la suya. Y se dijo que ella tenía como bastantes problemas mentales y se justificó todo lo que había pasado en su vida, en plan todos los problemas que había tenido, pero realmente había pruebas claras en las cámaras de todo lo que habían estado haciendo con el niño. Y al final no tenía como mucha excusa porque le enseñaron todo. De hecho, en el juicio le enseñaron una foto de Timothy que estaba como desnudo y completamente... Claro, es que encima le sacaban esas fotos. Estaba como completamente desnutrido y se le veía muy, muy, muy delgado y prácticamente en los huesos. Y el juez enseñó otra foto del niño en la que parecía sonriente y como mejor. Y dijo, es así como voy a recordarlo y tú ni siquiera puedes mirarlo. Que es durísimo, que es que estabas haciendo un papel. Bueno, pues el 15 de diciembre de 2023 ella fue condenada a cadena perpetua, sin opción a salir. Y además le puso otra condena de 50 a 100 años por maltrato infantil de primer grado. Y se demostró todo esto de que lo mantenía atado con las esposas, las bridas, que lo sometía a baños helados, que le obligaba a estar despierto, que le daba la salsa picante como forma de castigo. Y la verdad es que fue un caso súper, súper heavy de cómo alguien puede hacerle algo así a su propio hijo. Además, el juez dijo, esta persona participó intencionalmente en estos actos. No creo que su intención fuera matar, sino continuar torturando. ¿Por qué? No lo sé. Y se dirigió a ella diciendo, intencional y sistemáticamente torturaste a este niño. Vamos a llamarlo lo que es tortura. Y además, durante el juicio, Paul sí que es verdad que declaró en contra de su madre y dijo que realmente él había estado como sometido por ella y que al final era como para intentar agradarla, como para intentar conseguir el cariño de su madre, como su aprobación. Y dijo que una vez que sí que le había como preparado un sándwich a su hermano a escondidas porque lo había visto fatal. Pero bueno, esto no funcionó como pensaba y al final fue sentenciado a 30 años y un máximo de 100 en prisión. Es que yo no me lo creo, Ya. Sinceramente. Sí, a ver, Puede ser que le influenciara, claro que sí, pero... En el juicio lo que se dijo es que él había actuado bajo las instrucciones de su madre al maltratarlo. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no estabais los dos aliados y entrasteis en un círculo de ver que era el niño más débil y aprovecharos de eso? Claro. Entonces, bueno, es un caso súper, súper duro. De hecho, yo cuando lo vi pensé que era mentira. O sea, pensé que era de estas cosas que son como leyendas y que... Pero, leyenda urbana. Pero como los dos pudisteis, bueno, es que qué volvemos a lo mismo siempre. Qué animalada. Sí, y venga torturas sistemáticas continuadas y como el niño estaba como desprotegido y ya no estaba en el colegio, se aprovecharon. Qué barbaridad. Y nada, pues hasta aquí el caso de hoy. Sí, ha sido un capítulo turbio. Turbio. La verdad que turbio. Sí. Y bueno, deja un poquito de mal sabor de boca, pero el lunes seguro que traemos... otro igual de turbio. No, un poco mejor para compensar. Un poquito mejor nos esforzaremos. Sí, y ahora la semana que viene traemos una cosa terrorífica. Sí. Y bueno, pues seguidnos en Spotify, si no lo he dicho ya. En todas partes. Sí. Y ala, hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Chao. Chao.